Bonjour. Un estudio de la historia de la Watchtower arroja muchos casos de fechas proféticas fracasadas. Fechas como 1975. Los hechos básicos del caso son que el liderazgo de la Watchtower en los años 60 decidió que la cronología bíblica indicó que 75 marcaría 6.000 años de existencia humana. Por lo tanto, sentían que sería muy apropiado que Jehová Dios trajera el Armagedón en ese tiempo. Esta creencia fue ofrecida y enseñada en muchas publicaciones de la Watchtower y acontecimientos públicos. El día de descanso de Dios es paralelo al tiempo que el hombre ha estado en la tierra desde su creación. ¿En qué año habrían terminado los primeros 6.000 años de existencia del hombre y también los primeros 6.000 años del día de descanso de Dios? Año 1975. Significa que dentro de unos cuantos años seremos testigos del cumplimiento de las profecías restantes que tienen que ver con el tiempo del fin. Franz, vicepresidente de la sociedad, impresionó con fuerza a la audiencia la urgencia de la predicación cristiana. Hizo hincapié en que, de acuerdo con la cronología de la Biblia confiable, 6.000 años de historia humana terminará este próximo septiembre de acuerdo con el calendario lunar. Esto coincide con un momento en que la especie humana está a punto de morir de hambre. Franz añadió, no hay ninguna base para creer que la humanidad, frente a lo que ahora enfrenta, puede existir durante el séptimo periodo de 1.000 años. Pero, señaló, no debemos pensar que este año de 1975 no tiene importancia para nosotros, pues la Biblia demuestra que Jehová es el mayor cronólogo. Y tenemos la fecha de anclaje, 1914, que marca el final de los tiempos de los gentiles. Así que, continuó, estamos llenos de anticipación para el futuro cercano para nuestra generación. El futuro inmediato está seguro de estar lleno de eventos porque este viejo sistema está llegando a su fin completo. Dentro de unos pocos años, las partes finales de la profecía bíblica relativas a estos últimos días se someterán a cumplimiento. Sí, desde el verano de 73 ha habido nuevos picos en pioneros cada mes. Un aumento de 34%. ¿Eso no calienta nuestros corazones? Se oyen informes de hermanos vendiendo sus casas y propiedades y planeando terminar el resto de sus días en este viejo sistema, en el servicio pionero. Ciertamente, esta es una buena manera de pasar el corto tiempo que queda antes del fin del mundo malvado. Así, como podemos ver y escuchar, los testigos vivos en este tiempo tenían esta expectativa porque Watchtower publicaba y predicaba enseñanzas que específicamente cultivaban esta expectativa. Y así, una vez 76, sin que ocurriera el Armagedón, las cosas se hicieron un poco torpe. Ahora, parece que uno de los videos para la Convención Regional de 2017, titulado No se rindan, abordará la enseñanza
de 75. Sin embargo, el video es muy engañoso en la forma en que presenta los acontecimientos de los años 60 y principios de los años 70 a la audiencia. Podría calificarlo de un encubrimiento. Este video se refiere a cierta fecha, en lugar de mencionar específicamente 1975. Y de hecho, en ninguna parte del video es el año o la enseñanza dada por su nombre. Esto tiene el efecto de enturbiar las aguas. Muchos testigos más jóvenes no habrán oído hablar de esta enseñanza de casi 50 años de edad y por ser vaga, Watchtower hace más difícil para ellos identificar e investigar este incidente. El video comienza a discutir el tema de 75 cuando el personaje que narra el video dice: algunos estaban buscando una cierta fecha como significando el fin de este viejo sistema de cosas. ¿Quiénes son estos algunos? Nunca se nos dice, pero este uso de palabras sutilmente disocia la creencia de la doctrina oficial de la Watchtower. Da la impresión de que la expectativa fue simplemente el producto de unos testigos deshonestos difundiendo sus propias enseñanzas. Pero los hechos tomados de las propias publicaciones de la Watchtower no apoyan esto. 75 no fue un producto de testigos pícaros, era la doctrina oficial de la Watchtower. El narrador en el video continúa diciendo: algunos llegaron a vender sus casas y abandonar sus trabajos. En el contexto del video, esto se presenta como haber sido una cosa imprudente de hacer. Sin embargo, lejos de aconsejar la precaución o presentar una actividad como imprudente, Watchtower activamente alentó a tales a vender y abandonar sus puestos de trabajo. El narrador continúa: admito, estaba listo para ver este viejo sistema desaparecer también, pero algo simplemente no parecía correcto. Tanto en las reuniones como en mi estudio personal, me acordé de lo que Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. Una vez más, ¿es cierto? Se recordó a los testigos en las reuniones de esta escritura para disipar cualquier expectativa prematura sobre 75. Una cosa es absolutamente cierta: la cronología bíblica reforzada con la profecía bíblica cumplida demuestra que 6.000 años de existencia del hombre pronto estarán arriba, sí, dentro de esta generación. Por lo tanto, este no es el momento para estar jugando con las palabras de Jesús que, en relación a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. No se equivoquen, basta con que el Padre conozca tanto el día como la hora. Vemos de nuevo que, en lugar de Watchtower sonando una nota de precaución, a la cual los testigos aventureros no prestaron atención, todo lo contrario es cierto. A los testigos se les estaba explicando en las reuniones que no usarán esta escritura para levantar dudas. ¿Qué habría pasado
con el narrador en el video si él había expresado estas dudas sobre las expectativas de 75 y había utilizado esta escritura para apoyar su argumento. Podría haber sido expulsado por apostasía. El video sobre 75 concluye con el narrador diciendo: después de ese año vino y se fue la mayoría de los que tenían expectativas equivocadas, hicieron los ajustes necesarios. Una vez más, este uso de las palabras infiere que el asunto era culpa de los testigos individuales, mientras que hemos visto que toda evidencia demuestra claramente que estas expectativas erróneas surgieron como resultado directo de las publicaciones oficiales de la Watchtower. ¿Por qué Watchtower discutiría este tema en un video? Al igual que el escándalo de abuso infantil en curso, 75 es un tema que la organización suele fingir que ni siquiera existe. ¿Por qué hacer que sea un tema de un video de convención que todos los testigos verán, aunque en una forma blanqueada, que logra evitar la fecha desacreditada? No puedo estar segura, pero puedo pensar en dos razones posibles. El video enfatiza muy fuertemente la idea de no servir a Dios con una fecha para el Armagedón en la mente y se enfoca en la necesidad de no desanimarse cuando las profecías esperadas no se materializan. Refiriéndose al incidente de 75 de esta manera, la Watchtower podría estar tratando de condicionar a sus seguidores para decepciones futuras cuando la enseñanza de las generaciones trasladadas también se abandona o cuando otra década pasa sin que aparezca el nuevo mundo. La segunda razón, este video también puede ser un intento de reescribir la historia de 75, para que la Watchtower aparezca irreprensible por el error. Esto podría ser un intento de control de daños, para presentar una versión aceptable de la debacle a los testigos que están escuchando la verdad de otras fuentes. El cuerpo gobernante sabe lo que está haciendo. Esto es 1984. No es solo control de la mente, es vamos a reprogramar sus recuerdos. Es un culto totalitario.